Buenas tardes a todos. Yo supongo que a lo largo de esta mañana ya les han hablado acerca de lo que es la enfermedad renal en el adulto mayor y pues de los tratamientos, de las opciones que tenemos para ofrecerle a estos pacientes. Y finalmente yo voy a hablarles ahorita de la que sigue siendo la terapia de elección tanto en los jóvenes como también ahora ya en el adulto mayor. Como han visto también en este curso, pues sabemos que el riñón del envejecimiento se va a asociar a alteraciones de la morfología renal, a la disminución de la función del mismo, lo cual no necesariamente es patológico, sino que es parte de, pues, del avance de la enfermedad, del avance de la edad. Esta sí se va a acentuar si se acompaña de otras enfermedades que desgraciadamente es muy común, lo que es la diabetes mellitus, la hipertensión, enfermedades crónicas. Y pues, ¿a qué nos lleva eso? Pues a muchas implicaciones para el tratamiento de esta población. Y otra cosa muy importante que nos está tocando ya vivir ahora es el incremento de la población mayor. Se considera que para el 2030 va a haber alrededor de 71 millones de americanos mayores de 65 años. De 1995 a la fecha ha habido un 65% de incremento de la población mayor, cosa para la que no estamos preparados, tanto económicamente como culturalmente, no estamos preparados para el tratamiento y el manejo de nuestros pacientes cada vez más añosos, por lo que supone ya un reto médico y aproximadamente en esta actualidad tenemos 150,000 pacientes en diálisis. Esto contado sobre todo lo que es en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y por qué más ahí? Porque pues no hacemos estadística, no reportamos, entonces no sabemos realmente cuántos pacientes tenemos en terapias de sustitución. Pero el 10% aproximadamente de estos 150,000 tienen más de 65 años. En México, actualmente tenemos 12,973,411 personas mayores de 70 años. Y la esperanza de vida ha mejorado, ha ido incrementando a través del tiempo, siendo actualmente de 75,3 años. Elevado porcentaje de esta población tiene una ocupación y todavía hacen su vida, suben, bajan, o sea, no son personas que están sedentarias en su casa y que ya no puedan hacer nada. ¿Esto de qué nos habla? Pues que tenemos que cambiar el tratamiento como se los damos y no podemos negar ya actualmente nada más un tratamiento porque ya estás viejo. En ellos también tenemos una elevada incidencia de enfermedad renal crónica y por lo tanto tenemos que empezar a pensar cuántos de estos pacientes son candidatos a trasplante. Por lo tanto, debido al envejecimiento de la población, vamos a tener mayor número de pacientes con enfermedad renal crónica que sean añosos y que sean candidatos. Esto sí es de lo que nos establece es un riesgo ético para realmente ver si estos pacientes son candidatos a recibir un órgano y qué tanto los vamos a beneficiar y a lo mejor como dicen, bueno, vale la pena de alguien más joven donar a una persona añosa, pues tenemos varias opciones que esas se las voy a presentar a continuación. Y esto se ha llegado a pensar o ya se está estableciendo porque varios estudios nos demuestran que sí tienen un beneficio y que estas personas siguen siendo productivas y que les va muy bien y que aunque sea poco el periodo de tiempo que les podamos dar con un órgano, esto es mejor que si continúan en terapias de sustitución o si ya no se les oferta tratamiento. ¿Cuándo empezaron a meter la cosquillita o el boom de poder ofrecer mejores terapias a pacientes más añosos? Cuando la OMS empieza a sacar lo que son las definiciones de la calidad de vida. La calidad de vida está considerada como la percepción personal de un individuo de su situación de vida dentro de su concepto cultural y de los valores en los que vive en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Y esto no se coarta en las personas o en los adultos mayores. Ellos siguen teniendo una vida, pueden seguir laborando, pueden tener relaciones con el medio en el que se relacionan y por eso no nada más vamos a decir que por la edad no los podemos trasplantar. Entonces, ¿qué tenemos que considerar cuando yo tengo un paciente mayor o a un adulto mayor para poder pensar en que se va a trasplantar? Tenemos que ver una perspectiva diferente nada más a la biológica. O sea, no nada más pensar que porque ya está grande no le voy a ofertar mayor tratamiento. El funcionamiento social que tiene el paciente y la accesibilidad que tiene también a los servicios sanitarios. Acuérdense que el trasplante como tal sí es la terapia de elección para la enfermedad renal crónica, pero conlleva muchas situaciones
alrededor de él, sobre todo lo que es el apoyo familiar, el que vive en un medio más o menos salubre, ¿para qué? Para evitar infecciones, o sea, tenemos que considerar varias cosas. La satisfacción que repercute en la vida del paciente. La enfermedad renal crónica per se es algo que va de la mano con la depresión, con síndromes ansiosos, con el hecho de que la persona a veces ya no quiera seguir adelante. Y muchas veces el trasplante, al regresar a un órgano que tiene función, pues se elimina todo ese tipo de situaciones y el paciente puede tener nuevamente las ganas de vivir. Y esto pues no es diferente a los jóvenes, o sea, a los chavos o a las personas que son de menos edad, también les puede suceder lo mismo. Y a lo mejor consideramos que porque están jóvenes, que funcionalmente dan más que una persona mayor, pues ellos sí y los adultos mayores no. Pero actualmente todo esto está cambiando. Lo que se ha visto en los estudios que se han realizado es que la sobrevida del injerto es igual para las personas mayores de 65 años que para uno que se trasplanta a los 18. La causa más común de que los adultos mayores pierdan el injerto es la muerte, por otro tipo de razones que no tienen nada que ver con el riñón, y la mayoría de ellos se mueren con un injerto funcional. Entonces, nada más hay varias situaciones que sí tenemos que tomar en cuenta en esta población, sobre todo lo que son los antecedentes de cáncer. Somos más exhaustivos en la búsqueda de enfermedad cardiovascular, de crónico-degenerativa, sobre todo lo que es la diabetes, y el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que todo este tipo de situaciones, si no las consideramos y si no hacemos un estudio exhaustivo bien antes de someternos a un trasplante, pues sí nos pueden elevar la mortalidad de los pacientes. Pero si no, no tenemos ahí ninguna contraindicación. Entonces, como ven, más o menos desde el 2015 se empezaron a ver las causas principales de muerte en la población por arriba de 65 años. Y como ven, pues las que se llevan la ganancia pues sigue siendo las cardiovasculares, ¿no? De ahí nos seguimos con enfermedades metabólicas, con cáncer, con otro tipo de situaciones. Pero la sobrevida ha incrementado mucho en los últimos años, así es que esto nos abre la ventana y la puerta para que podamos ofrecerles más terapia a estos pacientes. Entonces, como mencionamos, hay muchos pacientes ya de edad avanzada que tienen enfermedad renal. Y si muchas veces en los jóvenes no nos damos cuenta de que tienen esta enfermedad, pues en el adulto mayor menos. Como ya me imagino que en el transcurso del curso, pues se han dado cuenta que después de los 40 años empezamos a perder función renal cada año. Y pues en realidad todavía nos faltan muchos estudios de lo que es el riñón realmente después de los 40 años, qué es lo que está sano y qué es lo que no está sano. O sea, qué tanto es normal lo que nos va bajando la función, pero el paciente puede estar muy bien. En lo que sí se ha visto es que los adultos mayores que se someten al trasplante son capaces de regresar a una vida normal, se reincorporan a actividades familiares, culturales, laborales y sobre todo rompen la dependencia de una terapia dialítica, lo cual también le ayuda mucho para reintegrarse al núcleo familiar. Y pues van a requerir una vigilancia mucho más estrecha, a lo mejor que los pacientes más jóvenes, pues por todos los cuidados que hay que tener, sobre todo de rehabilitación, del apoyo familiar, de la nutrición. Todos esos factores sí tenemos que vigilarnos más en ellos. Hay varios estudios, como les mencionaba, que han estudiado ya cómo se comporta esta población en el trasplante. La evolución se ha visto que es la misma que en los pacientes más jóvenes. Pueden regresar y realizar incluso cosas que ya no podían hacer previamente. Lo que es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis son terapias que son sumamente desgastantes para un organismo que, entre comillas, está más joven. Entonces, en el adulto mayor, pues es lo mismo. Además de que ellos también tienen más problemas con la comida, que porque ya usan prótesis, que porque no pueden masticar, etc. Entonces, el desgaste que les pueden dar estas terapias es mucho mayor y a veces pues dejan de realizar actividades, dejan de caminar, se agrega el hiperpara, que también ya hablaron de eso en el transcurso del día, y que todo este tipo de situaciones se van a revertir cuando llegue el trasplante renal. Las mismas mediciones de valores en el laboratorio, eso también lo estuvieron estudiando porque se empezaron a preguntar, ajá, ¿y cuánto es normal de creatinina en un adulto mayor? Pues nosotros, o las referencias que han mencionado en los artículos, es que es lo mismo. ¿Sí? Vamos a manejar o a buscar los mismos valores de creatinina en pacientes más jóvenes que en pacientes más añosos, considerando también que con la edad perdemos masa muscular y los niveles de creatinina y de urea pues tienen que ver mucho con la masa muscular que tenemos. Disminuye la estatura, disminuye el tamaño en sí del organismo, entonces a lo mejor podemos esperar creatininas un poquito más bajitas, pero en general se igualan a las de los jóvenes.
Y lo que han hecho también es crear escalas subjetivas de calidad de vida para los pacientes que se van a trasplantar. Una de ellas y de las más importantes hasta ahorita fue el modelo predictivo de Grams. Este autor estuvo estudiando diferentes variables clínicas para definir si a los adultos mayores les iba a ir bien con un trasplante renal, y sobre todo tomó varios factores que son los más importantes o los que podían pegar más en cómo les iba a ir a esos pacientes si se trasplantaban. Sobre todo lo que era la edad, el tiempo que habían pasado en diálisis, si tenían enfermedades cardiovasculares principalmente, las enfermedades pulmonares, la depresión también entra dentro de las importantes, y cómo les iba a ir ya sumando todos estos factores después del trasplante. Y más o menos esta escala que él creó nos otorga datos para calcular más o menos a 3 años después de que se trasplantan cómo les iba a ir. Y se dio cuenta que más del 75% de los adultos mayores que se trasplantaron, tomando estas consideraciones, les iba muy bien y tenían mucha mejoría. Por lo tanto, con estos estudios y otros empiezan a establecer las bases y muy fuertes para decir que no podemos negar que una persona mayor se pueda someter a un trasplante. Entonces, otras cosas que se valoran también en ellos, pues es la función física, qué tanta limitación tienen para moverse, cuáles son las limitaciones que tienen, si son acompañadas en sí de la enfermedad renal o fueron secundarias a ella, o tienen otro tipo de lesiones o otro tipo de enfermedades. El rol físico que juegan, si tienen un trabajo, si están con su familia, si tienen otro tipo de actividades. La escala de dolor, que es importante en los ancianos también. La salud en general, cómo la percibe él y cómo la percibe sus familiares, sus amigos, antes y después de la enfermedad. La vitalidad, el rol emocional y sobre todo el apoyo que llegan a tener de su familia. A veces nos podemos topar con abuelitos que no tienen nadie que los cuide, que nadie que los revise, que nadie que esté al pendiente de ellos. Entonces, en esos casos, que son pocos, gracias a Dios, pero que son mucho más severos, pues sí no podemos ofertar una terapia ni siquiera de sustitución, porque nadie va a estar al pendiente de ellos. Y pues acuérdense que lo que tratamos de ofrecerle a cualquier paciente, pues es que mejore su calidad y su cantidad de vida, no nada más ofertar una terapia por ofertarla. Hasta el 40% de los pacientes mayores de 65 años refieren mejoría física después del trasplante. Y pues como les decía, la sobrevida en general puede ser más limitada obviamente que en una persona que tenga 20 años y se vaya a trasplantar. Y independientemente de lo que le pueda durar el injerto, pues sabemos que esta enfermedad desgraciadamente no tiene cura. La enfermedad renal crónica se trata nada más, el trasplante no es una cura para esta enfermedad, es el tratamiento de elección que les permite tener una mejor calidad de vida, que lo saca de la dependencia de estar yéndose a conectar a una unidad 3 veces a la semana o de estarse conectando en su casa a una máquina. Pero lo cierto es que tienen un injerto, tienen que estar tomando medicamentos para mantener ese riñón y algún día, la gran mayoría, va a dejar de funcionar ese injerto y tendrá que regresar a diálisis y pues pensar a lo mejor en un segundo trasplante. Pero eso sí es importante de pensar y de reconocer, porque pues en estos pacientes, como ya les mencioné previamente, pues la mayoría de ellos ya va a llegar a fallecer, pero por otras causas que no tienen que ver ya con el riñón. Y pues la otra es que la hemodiálisis es la terapia de sustitución que más se le ofrece al adulto mayor. Una de las razones por las que se les ofrece más, pues la diálisis peritoneal tiene mucha pérdida de proteínas. Como les digo, en los abuelitos, en las personas mayores ya no es tan fácil la cuestión de la dieta, no solamente por la enfermedad, sino porque pues ya no nos funciona el estómago, tenemos problemas con el colon, no tengo dientes, tengo que usar prótesis, etc. Entonces, la hemodiálisis no los desnutre tanto como lo haría la diálisis peritoneal y además pues les da hasta cierto punto más independencia que conectarse a la máquina. Sin embargo, en los estudios que se han hecho, el que se quede en hemodiálisis sigue teniendo mucha más mortalidad y morbilidad que si podemos ofrecerle a ese paciente un trasplante. Disminuye hasta en 60% la mortalidad que en aquellos que se quedan en la hemo y suma hasta 4 años más a su esperanza de vida, si ellos pueden ser candidatos a un trasplante que si se quedan en hemo. Además, una ventaja que tienen las personas mayores es que ya son menos antigénicas, o sea, el organismo ya no está tan fuerte como cuando somos más chicos en cuanto a la situación inmunológica. Entonces, por lo general se considera que una persona mayor tiene menos
capacidad de respuesta en cuanto llega un órgano nuevo, que lo que hacen los niños, que son inmunológicamente muy bravos, y todavía los jóvenes, que sí tienen más capacidad para reconocer que está llegando un órgano que no es de ellos a su organismo. Lo único que sí se ha visto es que puede incrementarse más la hipertensión. Acuérdense que con la edad también los vasos sanguíneos se nos van dañando. Esto independientemente de si tengo diabetes, si tengo algún otro tipo de enfermedad. Entonces mis vasos sanguíneos van a ser un poquito más duros de lo que serían cuando somos jóvenes. Entonces, y los medicamentos que tomamos para el trasplante también tienen que ver con daño vascular. Entonces, en ellos lo único que sí se ha visto es que puede incrementar la hipertensión o ser un poquito más difícil de controlar. Pero la sobrevida del injerto, como pueden ustedes ver en los estudios, va hasta el 97% al año, que es muy similar a la de los pacientes jóvenes, y hasta el 93% a 5 años de que se trasplantaron. Entonces es una muy buena opción para ellos. En las escalas que también hacemos para valorar, pues que ahora sí que qué tanto pueden continuar con actividad, seguir en el entorno cultural, pueden llegar hasta el 70% de estos pacientes tienen un Karnofsky por arriba de 80 puntos. Entonces, pues esto nos habla de que su actividad y su funcionalidad sigue siendo muy buena. Y la sobrevida, como les decía en los estudios, se ve que es mucho mayor con el trasplante que si lo seguimos dejando en la terapia de sustitución, ya sea en hemo o en diálisis. ¿Qué es lo que se ha hecho en esto? Bueno, los lugares donde tienen más experiencia en este tipo de trasplantes pues son en Estados Unidos y en Europa, que es donde la población de por sí ha sido siempre mucho más longeva que nosotros. Allá no tienen límites de la edad para ingresar a un paciente a trasplante. El 13% de la población con enfermedad renal en Europa y en Estados Unidos son pacientes mayores de 65 años. El incremento de la donación cadavérica de personas por arriba de 65 años se ha incrementado mucho. Eso sí lo estamos viendo y aquí en nuestro medio ya se da muchísimo. Cada vez tenemos más ofertas de donación de personas mayores de 60 años. Entonces esto nos habla de que nuestra población está envejeciendo y tenemos que empezar a considerar este tipo de riñones también. Y estos se considera, podemos pensar que el adulto mayor puede ser un candidato a recibir todos esos riñones que nosotros consideramos con criterios expandidos. ¿Cuáles son estos? Pues son los pacientes añosos, los donadores con hipertensión arterial o que tenían alguna otra enfermedad, o que a lo mejor ya tienen un buen rato ahí, que la creatinina subió un poco. Entonces, ese tipo de factores que a lo mejor no me dan un riñón ideal para una persona de 20 años, sí la puedo pensar o considerar para pegarle esos riñones a una persona que tiene más de 60 años. Inclusive en Estados Unidos y Europa ya se hacen 2 listas de espera. Una para pacientes con criterios estándar, que digamos que son los riñones ideales, los riñones bonitos por así decir, y la otra que son para todas las personas con criterios expandidos, y en esta incluyen a los adultos mayores como receptores. En criterios expandidos incluso podemos tener a diabéticos, a pacientes con hepatitis, a pacientes con VIH, pero aquí es donde caerían nuestros adultos mayores. Y ellos tienen es lo que nosotros también ya empezamos a usar, que es parear el riñón que me están ofertando con el receptor al que se lo voy a poner. Incluso allá mencionan all for all, viejo para viejo. Entonces, esto es aquí es donde empezamos a romper los paradigmas de la ética. De decir, ¿por qué le voy a pegar un riñón que me están ofertando de un paciente que tiene 20 años a un señor que tiene 70? Pero si me están ofertando un riñón que tiene 65 años el donador, en mi lista de espera yo empiezo a ver que tengo pacientes que tienen igual 65 años o 60 años. Entonces, aunque nuestra legislación en México todavía no está así tal cual para que lo hagamos, sí podemos tener con los comités de trasplante la libertad de poder decidir este va para porque pues lo puedo parear por edad y por criterios. Y se considera que este tipo de riñones alcanzan hasta el 17% de las donaciones cadavéricas. Se han establecido muchas políticas exitosas en el mundo. ¿Para qué? Para poder ofrecerle al adulto mayor una mejor calidad de vida. Y pues tratar de eliminar la posibilidad de las contraindicaciones absolutas. Antes, hace bastante tiempo, pues había muchas cosas que podían decir, no, por esto no trasplanto, por aquello tampoco. O sea, ahora ya sean en los avances en el campo de la medicina, en el campo de la inmunosupresión, y en este tipo de situaciones nos están permitiendo poder tomar cada vez más riñones. Además, acuérdense que desgraciadamente pues casi nadie dona.
Entonces nuestras donaciones cadavéricas son muy bajas. Y nuestra lista de espera hasta el día de ayer era de 1.328 pacientes en Puebla esperando un órgano en el IMSS. Cuando tenemos un promedio de donaciones anual de 20. Entonces, pues no los alcanzamos en el IMSS, con nosotros en el IMSS. Entonces, pues realmente no los alcanzamos. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes pues se quedan esperando en la lista de espera. Entonces, se han establecido estrategias para tratar de ayudar a esta población, que como nos estamos dando cuenta, cada vez somos una población mexicana más vieja, somos más añosos. Nosotros estamos ya yendo y caminando hacia ser esa población también. Entonces, poder enfrentar el trasplante preferencial de órganos de donantes mayores a receptores mayores. Incrementar el número de donaciones aceptando las donaciones con criterios expandidos, que son aquellos de que tengan más de 60 años, o cualquiera de las siguientes condiciones, la hipertensión, como les había dicho, que suba la creatinina, o que tengan accidentes cerebrovasculares por otras causas que no sean traumáticas. Mayor para mayor, utilizando preferentemente riñones de donantes vivos para receptores más añosos. Esto es importante porque a veces llegan personas ya mayores con donadores jóvenes, vivos. En este caso, pues bueno, si es sobre todo lo que son papás, los hijos les quieren donar, ¿no? Entonces, pues aquí pues es un acto de amor. Si esa es su decisión y así lo quieren hacer, pues no le voy a decir al hijo de 20 y tantos años que no le done a su papá mayor, ¿verdad? O sea, si esa es su decisión y todo, pues adelante. Donde sí pareamos así tal cual con edades en el cadavérico. Y otra opción que nos dan es la de poder trasplantar 2 riñones marginales en un solo receptor. Que esto también se puede hacer, ya se hace en otros lugares. Tengo un donador muy marginal, entonces ¿qué es lo que puedo hacer? Pues pegarle los 2 riñones al mismo receptor. De esta manera le ofrezco un poco más de masa nefronal, o sea, más riñoncito, y le quedarían los 2 riñones a un solo paciente. Y se puede hacer, esto es muy común, o es casi lo que se hace en los niños, entonces se puede hacer ya también para los adultos mayores. Igual que en los jóvenes, y pues con mucha más vigilancia, se tienen que someter a un protocolo de trasplante renal. Nada más que en ellos pues vamos a tener que tener especial atención en el estado cardiovascular del paciente, en cómo están sus vasos sanguíneos, hacer una búsqueda extensiva de las neoplasias y de cualquier enfermedad concomitante, porque me estoy enfrentando a un organismo mucho más complicado que lo que es un organismo más joven. Entonces, en la valoración cardiovascular tengo que tener mucho cuidado en la valoración cardíaca. Por lo general, los receptores jóvenes, un electrocardiograma, una placa de tórax, un ecocardiograma, me dicen cómo está su función cardíaca y tan. En el adulto mayor no, hay que agregar pruebas de estrés, hay que ver cómo está ese corazón y cómo va a responder al estrés de un trasplante. Hay que buscar mucho lo que son las arritmias, que son mucho más comunes en los adultos mayores y la mayoría de ellas a veces son asintomáticas. Y algo que también consideramos es realizar Doppler carotídeos o de ilíacas o estudios ya más invasivos para ver el estado de los vasos sanguíneos, ver si tienen ateromas, si tienen placas, si ya están calcificados. Acuérdense que la enfermedad renal es similar a calcificar los vasos sanguíneos, entonces eso también lo tenemos que ver. ¿Y por qué? Porque a lo mejor el vaso está tan calcificado, tiene tantas placas que ni siquiera le van a poder pegar ahí los vasos del injerto. Entonces, por eso es importante valorar los vasos en ellos. Las pruebas de función respiratoria, como les decía, pues mientras mayores, más grandes somos, más alteraciones pulmonares tenemos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también cada vez es más común en el adulto mayor. Fumar, exposición a tóxicos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacerles pruebas de función respiratoria. Además, acuérdense que se van a someter a un acto quirúrgico donde se van a tener que intubar. Y pues no sabemos si realmente los vamos a poder extubar al salir del acto quirúrgico o van a tener que permanecer con la ventilación mecánica. Entonces, más bien es de prevención. Detectar la presencia de apnea del sueño, eso también es importante. La apnea del sueño es muy común en el adulto mayor y esta nos predispone a arritmias, a eventos cardiovasculares, entonces también tenemos que detectarla. Y la idea es esta, prevenir complicaciones, tanto en el momento del trasplante como en el post-trasplante inmediato. No es tanto para estar buscando cómo lo voy a contraindicar y cómo le voy a decir que no, sino para evitar la complicación. La valoración oncológica. Es bien importante la detección de cáncer en estos pacientes. Por edad, por sexo, buscar la detección oportuna de cáncer cervicuterino en las mujeres, la mamografía es de ley, antígeno prostático, ultrasonido de próstata en los varones,
más de 40 años y sobre todo que hay algún antecedente, alguna alteración en el colon, pues las colonoscopias y cualquier otro que sea necesario hay que buscar. Mientras también más grandes somos, más posibilidades de cáncer tenemos. Y el someternos a la inmunosupresión nos eleva en mucho las posibilidades de cáncer, sobre todo a nivel de la piel, colon, mama. Entonces sí es importante que hagamos esta detección más que en los jóvenes. Lo básico que les pedimos a todos los pacientes de nuestro protocolo, pero en ellos también es bien importante esto, la red de apoyo. A veces a lo mejor el joven no se le va a olvidar estarse tomando el medicamento, lo va a hacer solo. Los adultos mayores a veces no, a veces ya se les olvidan más las cosas. Entonces sí necesitan tener a alguien ahí con ellos que nos pueda garantizar que va a llevar a cabo la toma de sus medicamentos, va a estar yendo al hospital, entonces que haya una red verdadera de apoyo, como que se vuelve a hacer como con los chiquillos, que tienen que estar los papás y que se involucran en todo el proceso del trasplante, en el adulto mayor igual. Y pues psicología, cómo está la capacidad mental de esa persona y si de veras va a cooperar, se va a tomar los medicamentos y nos va a ayudar, porque de no ser así, pues también el pegarle un órgano a alguien que no se va a cuidar, pues es echar al bote el órgano también. La nutrición, como les decía, pues es bien importante en este tipo de persona. Hay que buscar, sobre todo, mejorar antes del trasplante lo que es la desnutrición. Si presentan la obesidad, acuérdense que la desnutrición y la obesidad se relaciona mucho con infecciones de la herida quirúrgica, con dehiscencia de la herida quirúrgica. Entonces, tratar de disminuir esos riesgos antes de entrarle al trasplante. Corregir todos los problemas dentales que haya, caries, si usan prótesis, etc. Y pues vigilancia realmente apegada y posterior, o sea, después del trasplante cambiarán las necesidades y los requerimientos de nutrientes y que también sigan apegados a ellos. Considerar todas las complicaciones, si las consideramos en los pacientes jóvenes, en los abuelitos más. Si es más difícil para ellos poderse levantar, movilizarse, pues es más fácil para ellos que hagan úlceras de decúbito, que se les infecte la herida, que se lleguen a presentar hernias es mucho más fácil. Acuérdense que baja nuestra masa muscular, por lo tanto ya no está igual de fuerte que cuando éramos jóvenes. Infecciones nosocomiales, también está más depletado el sistema inmunológico, es más fácil que les den neumonías, que les den infecciones de vías urinarias, que se presenten eventos trombóticos y pues que la técnica quirúrgica sea también más complicada por la situación que les comentaba de los vasos sanguíneos. Los riesgos que presentan este tipo de población, todos ellos tienen mayor riesgo de función retardada y lenta del injerto. Esto sobre todo cuando es de cadavérico y más si estamos pegando riñones con criterios expandidos. Va a tardar más ese riñón en jalar. Entonces pues tenemos que estar más apegados. La función retardada pues nos habla de que a lo mejor lo voy a necesitar dializar todavía un tiempo antes de que ese riñón empiece a jalar. Los rechazos, es un poquito menos probable que se presenten rechazos en la población adulta, pero también se llegan a presentar y también tenemos que estar al cuidado de eso. Predisposición a la isquemia. Acuérdense que pueden tener ya alteraciones de la función cardiovascular, que tengan arritmias, o sea, no tengo una perfusión adecuada, una llegada adecuada de sangre al injerto, y eso me puede favorecer que tarde más tiempo también en jalar. Y la otra, mayor toxicidad de medicamentos. Es lo mismo que cuando somos pequeños. Las dosis de los medicamentos en los adultos mayores deben de ser ajustadas, tenemos mayor interacciones de los medicamentos también, entonces todas estas situaciones las tenemos que cuidar. De lo que les hablaba del trasplante dual, de poder pegarles los dos riñones a un solo receptor, aquí es bien importante la realización de la biopsia antes de que peguemos el injerto, sobre todo cuando son los de criterios expandidos. Y hay varias escalas que nos hablan de cómo están esos riñones para que yo los pueda pegar en nuestros pacientes. Y pues como pueden ver nos dan una escala con la que yo me puedo decidir si le voy a pegar un solo riñón o no. A veces es fácil hacer esto si tenemos patólogo en nuestra unidad, si no lo tenemos pues sí, va mucho con la clínica, cómo está el donador para que nosotros podamos decidir cómo vamos a poner esos riñones, pero si tenemos el recurso pues debemos usarlo. Y pues otro tipo de beneficios que nos dan, pues se reducen mucho los costos. El trasplante renal, aparte de ser la de elección por la calidad de vida del paciente, también nos baja mucho el costo para el manejo de los pacientes. Al segundo año se cae alrededor del 70% lo que yo gasto de mantener a un paciente trasplantado de lo que me cuesta que siga estando en diálisis o en hemodiálisis.
Le puedo poner más atención a otras situaciones de esos pacientes, rehabilitación muscular, que si ya no oye, para llevarlo al otorrino, que si hay alteraciones ya con los ojos, o sea, mucha mayor atención a eso que si el paciente sigue estando en diálisis y se sigue deteriorando por la situación de la enfermedad como tal. Y en algunos casos habían mencionado que se recuperan muy lento. Sí se ha visto que los primeros meses les cuesta más trabajo, es más difícil que inicien la dieta mejor, que tomen los medicamentos, pero a los 3 meses el paciente adulto mayor se encuentra igual que el joven después de que se trasplanta. Se pueden considerar varias causas que sí nos pueden hablar de que no le va a ir bien a nuestro paciente. Por la edad, acuérdense de esto, siempre los tenemos que parear. No le voy a pegar tampoco un riñón de 60 años a un chavito de 15, ¿verdad? O sea, tenemos que tratar de igualarlos para que la masa y el tamaño del riñón quede igualmente el tamaño. Si está muy alto el que va a donar, si está muy chiquito el que va a donar y está muy alto el que va a recibir, pues también le va a tocar un riñón con muy poquitas nefronas y también voy a tener complicaciones. Si es de vivo, pues siempre sabemos que les va a mejorar los de vivo, es menos el tiempo que esperan, es menos el daño que reciben los riñones. Y si yo le voy a poner un riñón con criterios expandidos y va a ser una persona adulta mayor, pues tratamos nosotros, los equipos de trasplante, de que el trasplante se haga lo más rápido posible para disminuir el tiempo que ese riñón se mantiene en isquemia fría, que es el tiempo que está en hielo. Las causas técnicas, igual lo mismo, que estudiemos los vasos sanguíneos. Las drogas, es lo que les decía, es bien importante acordarnos que el adulto mayor se tienen que ajustar los medicamentos para evitar los efectos secundarios, las reacciones concomitantes y que el mismo paciente se deje de tomar el medicamento porque los efectos secundarios son muchos. Y pues el éxito que podemos tener en ellos es, podemos manejar menor inmunosupresión siempre y cuando así nos los permita, pero pues por la edad y el tipo de donador lo podemos pensar. Los esquemas de tratamiento profiláctico en los pacientes ya de mayor edad se recomiendan que se mantengan hasta por 6 meses, por lo que les comentaba que su sistema inmunológico no es tan bueno. Y pues mantener la vigilancia multidisciplinaria en ellos de manera más apegada que a lo mejor en los jóvenes para que podamos tener un mayor éxito. Y otro tipo de trasplante que también se puede considerar en el trasplante mayor y que les va mejor es el anticipado. ¿A qué me refiero con el anticipado? Es aquel trasplante que se lleva a cabo antes de que pasen por una terapia de sustitución, de que estén en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Disminuye mucho las complicaciones, la sobrevida también es mayor para ellos y el control de los pacientes es mucho mejor. Entonces, pues actualmente debemos de trasplantar o ofrecer una donación a un paciente mayor de 65 años con una expectativa de vida de 10 a 15, sí, definitivamente sí. Nosotros en San José tenemos alrededor de 5 parejas que se trasplantaron por arriba de 60 años, sus donadores fueron las parejas, también de 60 a 61 años, a lo mejor 3, 4 años de diferencia y los pacientes están muy bien. Regresan a una vida, se recuperan, trabajan. Uno de ellos se la ha pasado viajando, o sea, sí les cambia la vida. Entonces ya no hay contraindicación y ya no se vale en esta actualidad decir que por edad ya no son candidatos. Eso sería todo, muchas gracias.